Bienvenidos a Read to Lead, el espacio donde exploramos los libros que ayudan a líderes y emprendedores a pensar mejor, decidir mejor y equivocarse menos. Hoy tenemos como invitado para comentar un nuevo libro a Evaristo Baris, que es el cofundador y CEO de Pulpo y Pulpo Pay. A partir de este capítulo, les voy a estar dando un resumen un poco más completo de cada libro, para que así, pues la verdad es que se les antoje más leerlo y si no lo han leído, pues puedan entrar a esta conversación con mayor conocimiento y les quede más claro de qué estamos platicando. Les cuento que en este episodio el libro es uno que no forzosamente los va a hacer sentir mucho más listos por leerlo, más bien al contrario. El libro se llama You Are Not So Smart, de David McCraney, o en español, No eres tan inteligente. ¿Y por qué es importante? Porque nos advierte de cuál es el mayor riesgo de convertirse en un mal líder. Es tu propia mente, es tu propio pensamiento. El libro destapa 48 engaños mentales, 48 capítulos en los que te dice, aquí te estás equivocando. Y lo importante de todo esto es, hay que hacerlo consciente para poder emprender mejor y entender mejor qué es lo que nos pasa. Esta es la tesis del libro. El peligro real no es el mercado, es la mente del emprendedor. El libro es súper interesante porque habla de sesgos cognitivos, que son atajos mentales que nos llevan a cometer errores porque queremos entender las cosas con esquemas preconcebidos. Lo peor de todo es que actúan sin darnos cuenta, afectándolo absolutamente todo, desde la estrategia, las contrataciones, el diseño del producto. Vamos con un ejemplo de estos sesgos, y es uno de los más peligrosos, y además de los más conocidos, es el sesgo de confirmación, el confirmation bias. Un estudio de Amazon vio que se compraban libros para confirmar ideas, no para informarte, sino para confirmar que lo que tú estás pensando es lo correcto. Ahora, imagínate cómo esto afecta el lanzar un producto. Solo estamos buscando datos que nos dan la razón, que comprueban nuestra hipótesis. Eso es gigantesco. Eso puede hacer que el producto que estamos diseñando pues no vaya a cumplir con las necesidades de nuestros clientes. Simplemente confirme que nuestra hipótesis al construir el producto era la correcta. Otro sesgo muy potente es uno que llama el libro El efecto ancla. Y ese tiene que ver con que el primer dato que recibimos condiciona todo, incluyendo nuestro razonamiento. Por ejemplo, si ves una chamarra a 1,000 pesos y luego te la ofrecen a 400, pues te parece muy barato en 400, cuando en realidad a lo mejor desde los 1,000 ya era muy caro. El problema es que tu mente se ancló en los 1,000, eso lo usa de parámetro y después de eso, pues los 400 pues parecen una ganga, ¿no? Ahora, yendo un poquito más lejos, el libro habla de un momento muy interesante, que es qué pasa cuando los sesgos se juntan en un equipo. Aparece el pensamiento grupal. En inglés, group thinking. Y un ejemplo que da el autor que me parece súper relevante es el caso de la Bahía de Cochinos, que es un momento histórico importante cuando en los 60s John F. Kennedy lanza un ataque a Cuba donde todo iba en contra, pero todos los asesores del presidente americano no supieron decirle que lo que estaba planteando estaba mal. Cuando hicieron un análisis en retrospectiva, se dieron cuenta que todo apuntaba a que las cosas no iban a salir bien, pero nadie tuvo el valor en su momento de hacerle ver que las cosas iban en un sentido contrario y pues llevó a la matanza de mucha gente y a un momento histórico fundamental en la historia de Estados Unidos. Finalmente les quiero hablar de otro error que marca el libro que me parece interesante y simplemente como un principio para que ustedes los consideren y se interesen en la lectura de este libro, que tiene que ver con el error fundamental de atribución. Juzgar a la persona y no a la situación. Por ejemplo, un compañero no cumple un plazo y lo primero que decimos es, este cuate es un vago. Pero ¿y qué tal si el proceso estaba mal o le hacían falta recursos? Esa es parte de las cosas donde hay que profundizar un poquito más y justamente que hay que trabajar para ser mucho más claro y mucho más analítico y hacer consciente pues estos temas que tenemos como conexiones mentales que nos llevan a tomar decisiones muy rápidamente, pero que no forzosamente van hacia lo que es correcto. ¿Y qué hacemos con todo esto? En el libro No eres tan inteligente, se nos plantea que la solución empieza por hacernos conscientes. Esa es la clave. A ver, los sesgos no van a desaparecer, pero podemos crear sistemas para que nos afecten menos. Y aquí para empezar hablamos de 4 sesgos posibles para estar alerta y lograr un liderazgo inteligente. Al final, el mayor acto de liderazgo es admitir justo eso, que no somos tan listos, que tenemos mucho que aprender
y que tenemos que ser capaces de salirnos de las situaciones, de salirnos de nuestra cabeza para ver las cosas, pues, lo más cercano a lo que realmente son y no a seguirlas interpretando en función a nuestros puntos ciegos. Un punto ciego de un líder afecta mucho a una organización y tenemos que estar conscientes de esto para ser mejores líderes, para ser mejores emprendedores. Ahora sí, vamos a la conversación. No te pierdas cómo este libro ha cambiado la vida de otro emprendedor que se vuelve parte de nuestros Founders Book Club. Vamos para adelante con el capítulo. Pues aquí estamos en otro capítulo de Read to Lead, que es el capítulo 49. O sea, ya estamos a nada de los 50, ya pasamos los 48. Esto se está convirtiendo en una biblioteca súper interesante de libros y de personas como la que el día de hoy nos acompaña, que de manera muy generosa están dispuestas a leer un libro, a dedicarle tiempo a esta conversación. En muchos sentidos, platicamos ahorita con Baris y voy a dejar que se presente también, pero a ser vulnerables y contarnos historias que les ayuden a los emprendedores, pues a ser mejores emprendedores, a construir empresas más sólidas y aprender, aunque muchas veces parezca que no es posible, aprender de experiencias de otras personas. Y hoy vamos a leer un libro que se llama You Are Not So Smart. Y es un libro que escribió David McRaney. La verdad es que el libro está espectacular. O sea, está divertido, está fácil de leer. Y hoy nos acompaña, como decía yo hace un momentito, Evaristo Babé, que es el founder de Pulpo y de Pulpo Pay. em, y que bueno, Baris, antes de que entremos en el libro, cuéntanos un poquito de ti, porque además sé que ahora estás en México, pero por el acento que tienes, claramente, Soy no eres de español. aquí. Sí, Exacto. justo. Yo soy del sur de España, pero llevo en México ya años. Me Ok. encanta eh, este país, me encantan los chilaquiles, sobre todo. Lo Aquí, mejor. sí, lo mejor que hay aquí, sin duda. Yo aquí llegué ya hace años porque fundé el primer food delivery del país con un amigo, se llamaba Sin Delantal. Ujú. La empresa la fundamos Bueno, antes en España, la vendimos en España, luego vinimos aquí a México, la vendimos en México otra vez y después saqué Pulpo, que arrancó siendo un software, un SaaS de gestión de flotillas de vehículos, en el cual pues correcto. tenemos muy buenos clientes que operan ahí todo y llevan ahí, pues, oye, qué vehículos tienen, conductores, y administración, mantenimiento, combustible. Y después, hace 2 años, justo ahora, bueno, hace ahora 22 meses, sacamos Pulpo Pay, que es nuestro medio de pago de combustible que tiene foco en mejorar la operación de las flotillas y tiene foco en antifraude, que es, pues eso, como sabes, es uno de los grandes retos que hay aquí, ¿no? En el mercado. Oye, Y además, eso ahora, y te iba justo a decir, sí. y toda mi vida y mi carrera ha estado rodeada de sesgos. Por eso soy tan fan de este libro. Oh my God. Sí, sí hay que tener un nivel de autoestima alta para leer este libro y después de esto construir al respecto, porque el título se queda corto con el You Are Not So Smart. Casi podría llamarse You Are Really Dumb. O sea, este, Sin duda, ¿eh? oye, ¿por qué pensaste que este era un buen libro para leer? ¿Por qué cuando platicamos y pensando en emprendedores, sentiste que esta era información que iba a ser útil para los emprendedores? Mira, yo, o sea, recuerdo quién hace años me dijo, léete este libro que te va a cambiar la vida. O sea, es Sergio Masano, él era Ok. emprendedor y estuvo luego en SEAYA trabajando y en otros fondos. Claro. Sergio, portugués, me acuerdo, él y hablaba porque a mí me encanta leer de este tipo de cosas, de, oye, ¿cómo funciona nuestro cerebro para que podamos tomar mejores decisiones de alguna manera en la vida? Y él me dijo, léete este libro. Y le dije también eso, ¿no? Y dije, joder, este es un título un poco agresivo, ¿no? También para esto, ¿no? Ya. Y, sí, pero te va a encantar. Y lo leí y creo que lo he releído en los últimos 5 o 6 años, lo he podido releer 3 veces o 4, porque siempre refrescar ciertos conceptos de cómo funciona tu cabeza viene muy bien, ¿no? Mínimo
cuando la cagas o haces algo o tomas decisiones, sí ayuda mucho. A ver, que tengas estructurado este tipo de cosas o que entiendas cuáles son Correcto. sesgos, perdona, cognitivos, sí ayuda a que entiendas por Sí, qué te equivocaste o por qué acertaste o en qué puedes fallar, ¿no? Que luego fallas igual, ¿no? Como claro, alguien te dice, ¿no? Pero sí es algo que puedes aplicar en el día a día, muchísimo, en todos 100%. los aspectos. Fíjate que a mí me pareció un libro interesante. Hay libros que de repente son como un poco más difíciles de conversar al respecto porque, pues, por ejemplo, el último capítulo que hicimos fue la historia de Phil Knight, el founder de Nike. Entonces, de repente, extraer las lecciones del libro, que by the way es un libro interesante porque lo puedes leer como para pasar el rato, pero también lo puedes leer con un enfoque muy particular en entender cómo fue su ruta dentro del emprendimiento. Pero implica cierto trabajo de como de construir la conversación. Sé qué En el dices. caso de este libro, es un libro muy interesante porque cada capítulo es un sesgo Efectivamente, y arranca con como la hipótesis de lo que implica el sesgo y luego te dice truth, lo que realmente es el sesgo. Y justo. entonces, no te lo tienes que leer de punta a punta, lo puedes ir releyendo, como dices, ¿no? De repente un par de capítulos, que además son capítulos relativamente cortos. Me pareció súper didáctico, súper, súper didáctico y fácil de leer. Sí lo es, ¿eh? Yo además, mira, tengo, o sea, si ves, tengo ahí como siempre marcados como Claro. los sesgos que son como mis preferidos, digamos, ¿no? Ajá. Son o los que más me marcaron de una manera u otra, ya sea para la empresa, Correcto. como el groupthink effect, ¿no? Ese es súper fan, o se usa mucho y hablo cuando vas a una cena o algo, ¿no? Y encuentras a alguien que cree en el horóscopo o cree en ese tipo de cosas. Yo no, yo soy, a ver, no, yo creo que soy muy racional. Ah, exacto. Empezando por ahí. Justo, yo creo, ¿no? Yo creo que soy muy racional, pero sí Claro, hay muchas cosas que gracias al libro, por lo menos ya entiendo cómo funciona el cerebro y por qué creemos que esas señales son las correctas, ¿no? claro, Y cuando alguien habla de horóscopo, mínimo ya sé cómo no enzarzarme en una discusión que claro, sería un boomerang al que luego claro. iremos, ¿no? Pero o sea, ya sé qué es lo que hace que el cerebro piense que eso funciona. Y además, ya sé qué es lo que hace, o sea, cómo te puedes programar tu propio cerebro para que las cosas pasen o no. Y a mí eso es algo que me encanta. Para mí, la profecía autocumplida, como sesgo, como concepto, para mí es el más importante de todos, del mundo, del universo. Te lo digo de verdad. Y ese no fui consciente hasta que leí el libro, ¿no? De alguna forma, si tú o sea, si tú vas y odias algo, o sea, te voy a dar un ejemplo Sí, venga. radical social que vemos. Si Si te tú desde parece, pequeño, dime, antes, ¿podrías explicar qué quiere decir el self-fulfilling prophecy sí, específico, o sea, el sesgo del que estás hablando? Porque creo que lo vamos a aprovechar mucho mejor tu ejemplo si entendemos de entrada de qué estamos hablando. Entonces, ¿por qué cierto, no lo describes? cierto. El sesgo de la profecía autocumplida de manera sencilla es si tú te autoconvences de algo sin querer vas a estar tomando decisiones que te lleven hacia allá. Y si Correcto. no, no va a pasar. O sea, es decir, si tú odias a los ricos, nunca vas a ganar dinero. Y ese es un ejemplo que es muy duro, pero es muy real, porque tus decisiones nunca te van a llevar para allá, ¿no? Correcto. A mí me encanta un ejemplo que se sale en el libro con esto, ¿no? Si tú te repites muchas veces que eres feliz, si tú le dices a tus amigos que eres feliz, si tú le cuentas a la gente que eres feliz, cabrón, vas a ser feliz, porque de alguna manera, en tu cabeza, inconscientemente vas a estar tomando las decisiones que te están llevando a eso. Que a mí es lo que me gusta del sesgo, ¿no? Que es como 100%. te estás programando sin querer programarte, ¿no? Oye, dite a ti mismo, voy a vivir en México. Y pues vas a acabar viviendo en México, ¿no? En mi caso, ¿sabes? O cualquier ejemplo. Por eso, para mí, ese es un sesgo realmente potente en la vida. Súper interesante. Fíjate que el autor lo toca de manera muy particular y me encantó. Como lo pusiste es justo como él lo presenta. Pero luego tiene este nivel de cinismo gigantesco que
la última frase de ese apartado, que es el capítulo 42 y que literalmente dura 3 páginas, dice, Eh, pero como sea, no vayas a comprar todavía el libro de The Secret, ¿verdad? No solamente se trata de que quieras cosas y que sucedan, pero lo que sí es cierto es el que tú lo mentalices y, digamos, lo propongas, eventualmente va a llegar ahí. Es, Em, y creo que es algo fundamental en los emprendedores, porque al final del día el emprendedor arranca cosas desde cero y si no tiene este nivel de convencimiento de que lo puede lograr, la verdad es que las probabilidades de éxito disminuyen importantemente, ¿no? no hay manera, justo. Si no crees en ti mismo y te has construido esa narrativa que también veremos con otros sesgos, ¿no? Pero puede estar manipulada y puede ser lo que tú quieras y hemos recibido información que es la única que hemos elegido, lo que sea y tal. Pero si no tenemos el cerebro programado con esa profecía de alguna manera de que vas a salir bien, es mucho más complicado que salga bien, evidentemente. Totalmente. Yo eso me acuerdo siempre, hace 5 o 6 años, yo soy de un pueblo pequeño al sur de España, se llama el puerto de Santa María, ¿no? Y estaba yo allí con un amigo mío, que es mi amigo desde que tenemos 4 años o 3 años, ¿no? De toda la vida. Y Ya. él ahora tiene un restaurante que es buenísimo allí, todo esto y tal, ¿no? Y de pronto me acuerdo que cerró un día el restaurante y estamos ahí todo el grupo de amigos y a mí me encanta cocinar y entré con él a cocina de pinche, obvio, Qué ¿no? lindo. Y estamos ahí y de pronto se gira y me dice, oye, Baris, ¿tú eres consciente de algo? Y digo yo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué te pones dramático ahora, no? O así, ¿no? Exacto. Y Eso. dice, y me dice, si lo piensas, los dos hemos construido la vida con la que soñábamos cuando teníamos 12, 15, 18 años. Me dice, yo estoy donde yo quería estar y tú estás donde tú querías estar. Y de pronto, claro, lo pienso y pienso, esto es el hindsight bias, ¿no? Pero No, pienso, todas las cosas que me trajeron para acá, de alguna forma, sí fueron las cosas que yo quería hacer con mi vida. Sí, y él también. Y los dos construimos ese pensamiento y fuimos tomando las decisiones que nos llevaron a ese camino, ¿no? Y somos muy afortunados por eso. sin duda. Fíjate que a mí, ahorita regresamos un poco a los ejemplos del libro, pero parte de la reflexión que me generó el libro fue, necesitas vivir las cosas, necesitas realmente hacer un esfuerzo muy grande por vivir en el presente. Eh, el libro habla mucho de cómo tu pensamiento, por un lado, te engaña, por el otro lado, reconfirma opiniones que tú tienes, y por otro lado, o sea, y hay muchos, muchos por otro lado, podríamos hablar, pero también de alguna manera genera, em, ¿cómo decirlo? Genera escenarios que te llevan por lugares diferentes y que te restan energía. Y yo llevo muchos años meditando y trabajando como en no dedicarle demasiado tiempo a toda esta cantidad de escenarios mentales que luego de repente se generan derivadas y te van llevando a muchos lados. Y una de las cosas que el libro me dio fue esta como lección gigantesca así en el hocico, de güey, don't overthink, cabrón. O sea, parte de tu cabeza te puede llevar a millones de lugares y para realmente tomar decisiones correctas y que sean constructivas, un poco en línea con lo que decías, es tan fundamental tener la tranquilidad de estar justo aquí, justo ahora, con lo que está pasando. Y un poco sí confiar, pues al final del día, un poco de las cosas que sale en el libro que son un poco frustrantes es, pues tú por más racional que creas que eres, vas a No, tomar decisiones con base en millones de cosas que no tienen nada que ver, que ni te das cuenta, ¿no? Pero literal. la mejor chance que tienes es realmente estar en el momento para tomar las mejores decisiones. ¿Cómo vives eso como emprendedor? O déjame decirte una pregunta incluso antes. ¿Tú te llevaste algo parecido? Sí, estoy, o sea, ahí estoy de acuerdo contigo, me llevé eso, te sumo él, me llevé el ser humano es mucho más complejo de lo que parece en Así. nuestros cerebros, ¿sabes? Eso es muy complejo. Hay un libro, fíjate, Ajá. relacionado a este que fue el que me trajo a todo este mundo. Se llama The Undoing Project. No lo sé si The lo Undoing conoces. Project. Esta es Ok. como la historia de Daniel Kahneman y Amos Tversky,
que fueron como los dos psicólogos iniciales que empezaron a investigar los sesgos de alguna manera, ¿no? Correcto. Y entonces ahí fue cuando eres, o sea, ese libro y después le sumas te hacen perfectamente sensibles de la vulnerabilidad de nuestro cerebro. Claro. Y eso es muy complejo en muchísimas cosas. El ejemplo típico que recuerdo de ese libro y que te tiene que ver con esto hicieron la prueba con, no sé, imagínate, 200 médicos y les llevaron las mismas 10 radiografías en días diferentes. Sí. Cada médico vio cosas diferentes cada día. Y es duro verlo, pero según te has levantado cansado, no estás cansado, te ha pasado algo por la mañana, has estado en el tráfico, leíste algo el día de antes, 2 doctores te dijeron no sé qué, y al final un montón de sesgos sin querer hicieron tu cerebro más débil, ¿no? De alguna forma, y ahora que hablabas del overthinking, si hay una lección diaria que me llevé, que es, seguramente mi primer impulso o mi primera reacción sea la correcta. Porque cuanto Muy más importante. lo pienso, más voy a liarme. ¿Sabes? O sea, si hay cosas obvio, ¿no? Pues oye, le debes dar un poco más de cariño, ¿no? Pero en el día a día como emprendedor que me preguntabas, este último año de Pulpo, coño, llevamos 6, 7 años con la empresa. Este no ha sido el mejor, con diferencia, by far. Es otra historia, pero es una empresa mucho más sana, que ha crecido mucho más rápido, no hemos tenido apenas churn, no, lo que tú quieras. Y mi batalla personal en la Sí. empresa ha sido, y te lo digo verdad, pelear contra los sesgos que tenía la gente, que tenía mi equipo, que tenían con los que hemos arrancado desde el principio. Es que nunca habíamos vendido tanto en un mes. Eso es un sesgo. Es que me da igual lo que hayamos vendido en un mes o no. Es ¿Por qué físicamente. es importante eso? Ayúdame a entender. O sea, para un emprendedor que está escuchando esto, podría decir, oye, pero pues si la historia es que nunca habían vendido tanto, ¿por qué, por qué es algo que te llama la atención y por qué le pones el label de sesgo? Porque que al final ahí estás bajando justo con el hindsight bias, entre otros muchos, y el de confirmación, entre otros. O sea, ese es un mix de sesgos. Si lo piensas, imagínate, yo iba y llegaba y decía, tenemos que meter 40 clientes en un mes. No es imposible, es que nunca hemos metido más de 8 Claro. clientes en un mes, más de 10 clientes en un mes. Me da igual. No, pero es que, y se iban al pasado. Mira los datos del pasado, me dan igual esos datos. Mira esto, me dan igual. Vamos a pensarlo desde cero. Ok, Exacto. ¿es físicamente posible? O sea, es decir, ¿podemos hacer 20 llamadas al día? Sí. ¿Podemos contratar una persona más? Sí. ¿Podemos hacer mejores seguimientos? Sí. ¿Podemos hacer, no sé? Sí. ¿Podemos estructurar mejor el producto? Sí. O sea, hay 1000 preguntas que puedes hacer para limpiarte del pasado. En el momento en Correcto. el que limpias el pasado, el futuro cambia. O sea, de meter literal 8 clientes hace un año al mes que metíamos, pues a lo mejor este mes ya acabamos en los 40 que queríamos, ¿no? Ya llevamos 30 y muchos, ¿no? Cosa que no había nunca pasado en Pulpo. Y es B2B, es más complicado, lo que sea, ¿no? Y al final, eso fue gracias a pelear contra sesgos. Pero yo, la única forma en la que era consciente era por esto. ¿Sabes? Si no, no me hubiera quedado en los datos del pasado. Y yo cada vez confío menos en eso. Confío más en lo que puedes hacer, no en lo que has hecho. Correcto. Es ¿Sabes? interesante lo que dices, porque precisamente en un contexto de una compañía que está buscando crecer de manera exponencial, el tratar de hacer líneas rectas y el tratar como de extrapolar lo que has hecho en el pasado, lo único que va a hacer es que no vayas a dar ese brinco que Justo. deberías de. Y el papel del emprendedor en cuanto a ayudarle a su equipo a romper con todos estos paradigmas o arquetipos mentales se vuelve fundamental. Ayúdame, porque además el libro habla mucho justamente de los arquetipos, ¿no? Y cómo te ayudan para entender el mundo. O sea, en muchos sentidos, el esfuerzo de entender el mundo descansa precisamente en todas esas estructuras que al mismo también te limitan. Y eso es justamente otro de los valles de los que habla el libro. ¿Cómo le entras a esas conversaciones con tu equipo? Porque tampoco puedes llegar y decirle, oye, güey, a ver, todo lo que sabes no existe, cabrón. Y by the way, tienes un chingo de biases y estás todo jodido, cabrón. O sea, eso no jala. No, no puedes. ¿Cómo construyes esa conversación sin que la otra persona
no se ponga inmediatamente a la defensiva y de alguna forma también entienda que el mundo como lo ve es producto de a quién vio en la mañana, si se le cerraron o no se le cerraron, si tiene miedo de tener éxito, si ya sabes, todas estas historias. ¿Cómo rompes esas dinámicas tan humanas y tan complejas? Es, mira, es súper complejo y es algo de lo que te hablaba al principio, ¿no? O sea, toda mi carrera hasta hoy y cómo arreglar este tipo de cosas, para mí ha sido un conjunto de sesgos mal trabajados, ¿no? Ejemplo, Ya. vamos a ir para este caso justo a un sesgo específico, el boomerang, ¿no? Ese es uno que no sabes lo que lo hemos sufrido por mi culpa, por culpa de otra gente en el equipo, todo esto, ¿no? Oye, llegamos a una reunión y hay alguien que se obceca con una idea o con que las cosas tienen que ser así, ¿no? Y el otro, en vez de que querer entender, evidentemente se radicaliza más en su posición, Claro. ¿no? Y a mí eso me pasa. O sea, yo he llegado a juntas también con el tono que tú hablabas. Joder, no mames, es que esto no sé qué y no tiene sentido y no sé cuánto, ¿no? ¿Qué hago? Radicalizar al otro. Y eso es lo que hago. Y yo soy experto en radicalizar gente porque no me callo nunca. ¿No? O sea, soy experto en lo que tú quieras, ¿eh? En cualquier tema radicalizo a alguien. O porque confronto o enfrento tú así. Que creo que no es malo confrontar. Creo que creo que lo malo es, de alguna manera, no construir. Cuando das feedback frontal, de alguna forma, lo único que consigues es que el otro se ponga a la defensiva. Si vas con tu idea y gritas mucho o elevas el tono, lo único que consigues es que el otro se ponga a la defensiva. Y una discusión de roadmap de lo que hay que hacer acá siendo una Claro. religión, ¿sabes? O sea, nadie, es decir, nadie cambia de opinión por presión, por así decirlo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Oye, el enfoque es, de alguna manera, si yo quiero traer a gente conmigo, es, oye, ¿qué tiene que pasar para que cambies de idea? ¿O qué te tengo que demostrar para que cambies de idea? Yo algo que empecé a hacer, Fabriz, de alguna forma, fue hacer yo cosas que hablasen por mí, ¿no? Correcto. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Sí. Con el tema de IA, que aquí hay una colección de sesgos que ahora sacamos Me eso, no sé, imagino. en el mundo ahora, ¿no? Pero el tema, llegaba yo, oye, tenemos que hacer más cosas con IA. O equipo de ventas, hacer presentaciones con IA. Podemos hacer un mejor brochure de producto, de cosas con IA. Entre ChatGPT, Claude, Gemini, si quieres, pues usas Gamma y usas lo que tú quieras, me da igual, pero lo haces más rápido y mejor y estructurado. Y seguíamos sin tener buenos contenidos. ¿Qué hice un día? Lo hice yo. Ya está, ¿sabes? Y ya ven que se puede hacer y que queda bien, ¿no? Nuestro CTO, igual, ¿no? Oye, Pepe, y llegaba y decía, oye, no, tenemos que usar más IA. ¿Qué quito él? Hacer cosas con IA. Tengo otro equipo, los Pablos, ¿no? Que Claro. están ahí, que así ya llamamos. Ellos querían también expandir el uso de ella en la compañía, nadie lo hacía y ellos empezaron a crear productos de ella por separado en Pulpo y lo integraron en Pulpo, ¿no? Pero así demostraron que se puede hacer. Sin querer, de alguna manera, nos encontramos que la cultura de la compañía era otra. La cultura de Pulpo a día de hoy es, esto fui consciente hace 2, 3 semanas, no más. De pronto te tenemos un equipo de ingeniería completamente brutal, en el cual todos están creando agentes de manera independiente a su equipo de al lado para resolver problemas. El equipo comercial, el equipo de finanzas, todo el mundo está automatizando cosas con IA y creamos esa cultura en la que si te equivocas no te resta estatus, Claro. ¿no? Y cuesta, ¿eh? Nos Sin costó, duda. cuesta. Pero oye, No, estoy súper feliz porque lo conseguimos. no, y sabes una cosa, tocas un tema bien interesante que también habla el libro, que tiene que ver todo este tema. Se subdivide en muchos de los biases de los que habla el autor, pero en muchos sentidos, la inercia social, qué efecto tiene en la toma de decisiones, y para bien y para mal, ¿no? Y entonces, el hecho de que tú, como el líder de una organización, decidas con el ejemplo mostrar que las cosas que estás pidiendo suceden
y que el resto del equipo empiece a permear en ese contexto, genera el efecto positivo y equivalente al efecto negativo de que tú digas esto no jala y que eventualmente los otros digan que no jalan y entonces alguien dentro de la organización ve algo que quizá jala, pero como escuchó por todos lados que no funcionaba, ya en su mente ya no funciona. Efectivamente. Y esto lo puedes construir al revés, o sea, esto sí jala y esto sí jala y de esta forma porque también hay que reconocer el hecho de que las estructuras sociales permean dentro de las organizaciones y el emprendimiento es literalmente una tribu. Cuando el emprendedor prueba que funciona, se genera este círculo virtuoso de implementar cosas que parecían difíciles de hacer, de repente se empiezan a volver más sencillas porque hay un efecto de ejemplo. Justo. Y es algo que al final creo, y hayas dado en el punto con varias cosas, diría yo, clave has contado, has hablado, ejemplo, del groupthink bias, ¿no? Que ahora, sí, justo, que aquí creo que es clave. Justo lo que creo que es un cambio transformacional en una compañía justo para eso es cómo la gente se empieza a hacer owner y todos se empiezan a demostrar a todos que las cosas se pueden hacer. Correcto. Ahora veo gente que hace un año en la empresa, 2 años, pensaban o hablaban que no iban a ser capaces de tal, que están haciendo unas maravillas ellos solos, Claro. ¿sabes? Y me encanta verlo, ¿no? Somos un equipo más pequeño que hace un año, facturando mucho más que hace un año y creciendo mucho más. Solo porque esa gente está siendo capaz de hacer ese tipo de cosas y escalar y ser ejemplo para otros, ¿no? Y después está ese tema cultural, ¿no? Oye, nosotros sí hemos tenido mucho enfrentamiento de cara a cara de esto es así, porque es así, y el otro se va para atrás. No, pues si él es mi jefe o si tengo que trabajar con él, yo no quiero trabajar aquí nunca más. Y, ¿sabes? Y me voy, ¿sabes? Y se genera ese boomerang effect que cada uno se radicaliza en la postura en vez de abrir. Pero claro, el efecto contrario también es malo, porque el efecto Totalmente. contrario, de alguna manera, es ese groupthink bias. El groupthink bias, por así describirlo de alguna forma, es cuando un grupo quiere estar de acuerdo. Y en el momento en el que un grupo quiere estar de acuerdo, eh, el consenso está por delante de la calidad de la decisión que vas a tomar, ¿no? Lo cual es peor, porque claro, Horrible. si estás priorizando el consenso, también está mal, Sin ¿no? duda. Claro, entonces, ¿cómo pones, no? ¿Cómo balancear todo esto? Es realmente complicado, ¿no? La Y ahí, recomendación del autor es buenísima. Dice, you need to be the asshole in the room. O sea, efectivamente, tú sea el puñetas en el cuarto que diga, esto no jala por esto. Y, y fíjate, es interesante porque el ejemplo que toca en la parte del group thinking bias eh, es el de la bahía de cochinos. Es el de cuando JFK en Estados Unidos lanza un ataque en Cuba, mal pensado, mal planeado. Por todos lados se veía que eso explotaba en el sentido inverso y nadie en el cuarto le dijo que la estaba cagando. Y eso llevó a mucha gente muerta, a una situación de prácticamente una guerra nuclear. Y digo, obviamente es como el ejemplo más exagerado de esto, pero es verdad que como emprendedor y como líder de un equipo, estás expuesto a que la gente, sobre todo si es una personalidad fuerte, y si no fomentas esa cultura de la que estás hablando, sí, estás expuesto a que la gente te diga, sí, sí, claro, por supuesto, ay, claro, tienes toda la razón, güey, si eres bien listo, ¿no? es Em, complicado. sí, Sí, justo, porque además, por ejemplo, o sea, yo soy un asshole, ¿no? Como hablas ahí, pero no lo puedo ser en esas reuniones. ¿Sabes por qué? Porque se, se, se puede confundir con esa falsa autoridad que te da ser el CEO de la compañía. Y entonces, si me escuchan solo a mí, podemos estar mal. Yo no quiero eso, ¿sabes? O sea, yo quiero que si hay alguien que lo pueda hacer mejor o lo va a hacer mejor o tiene un mejor criterio, que decida. Está muy bien. Y tenemos la suerte en Pulpo de tener muchos assholes así. Claro, lo que pasa es que cuando se confrontan es complicado, ¿no? A mí, que ahora que hablar del ejemplo de Bahía de Colcochinos, a mí, por ejemplo, me encanta para esto el ejemplo de Kodak, ¿no? sí, Kodak, que todo, o sea,
no creían que el film iba a morir, ¿sabes? Y murió. Era digital, ¿no? Y si seguramente faltó ese asshole, ¿no? Ahí que dijese que no, que tenemos que hacerlo digital, ¿no? Llegaron tarde, ¿no? Y así en empresas seguro vivimos un montón de cosas y seguro nosotros en startups vivimos mucho a pequeña escala, ¿no? Yo no me acuerdo con qué emprendedor. No, no, o sea, no. Te iba a decir con qué emprendedor hablé, pero no he hablado con él. Ojalá. El de Nvidia. Ya, sí. ¿Cómo se Johnson llama? Juan. Sí, justo. Él, él llegaba y en una conferencia contó y dijo, yo no tengo one-on-ones con mis equipos, ni tengo reuniones, ni hago nada de esto. Dejo que cada uno tenga ownership y haga lo que quiera, ¿no? Creo que esto valida el éxito de, del sesgo que hablamos, ¿no? ¿Sabes? Seguramente cuantas menos reuniones de grupo haya, mejor, porque si no, se llega a un consenso y si llegas a un consenso, no se ha decidido lo mejor, ¿no? Es totalmente cierto eso que tocas, la verdad. Fíjate que parte de a lo que me lleva, o sea, me pone a pensar un poco lo que estamos conversando es, y lo repito muy seguido porque para mí es importante hacerlo consciente y al mismo tiempo comunicarlo hacia afuera. Uno de los retos más grandes que tengo yo como inversionista es construir relaciones constructivas y productivas con emprendedores, incluyendo en esa construcción de relación dos factores. El primero es que hoy soy mucho más grande que todos los emprendedores con los que hablo. O sea, yo empecé este negocio hace 20 años, tenía 35, sus emprendedores más o menos tenían mi edad y podíamos construir una relación, digamos, muy sana. Hoy los emprendedores con los que hablo tienen 35 y yo ya tengo 54. Desde ahí ya nuestra relación tiende a ser distinta en términos de cómo se plantea. Y la segunda es un tema muy cultural latinoamericano, me parece, incluso diría yo hispanoamericano, que es nosotros somos los que venimos con el dinero. Y al venir con el dinero, se percibe que hay un nivel de jerarquía distinto y no una construcción de de un partnership, de una sociedad conjunta. Romper esas dos cosas, porque además sé, por experiencia, que muchas veces mis ideas no son buenas. He hecho muchas pendejadas y de repente puedo forzar a un emprendedor a hacer una pendejada por, por tener ideas demasiado fijas y no entender mis propios biases. Y eso es malo para todos. O sea, al final del día, como tú sabes, nosotros invertimos equity. Entonces, si al emprendedor le va mal, nos va mal a nosotros. No hay safety net en el camino, ¿no? Y ese riesgo es gigantesco y súper común. Sí, me encanta, o sea, te digo algo, esto que acabas ahora de hablar, lo acabo de sentir como una puñalada en el pecho. No era mi idea. No. ¿Por qué? ¿A decir por qué? Porque a ver, yo sé que tanto, obvio, los founders y los inversores somos parte del mismo equipo, queremos lo mismo, ¿sabes? Para Sí, mí, la diferencia es, oye, nosotros estamos en las trincheras, ¿sabes? Estamos claro, ahí, ¿sabes? Disparando, tú no. O sea, yo estoy viendo el campo de juego de una manera diferente, ¿no? totalmente. Pero al final, las cosas que pasan dentro de la compañía son my call, es lo que yo hago. O sea, es decir, yo, fíjate, yo nunca diría es culpa de un inversor que me dijo no sé qué y yo le hice caso. No, cabrón, es mi culpa. O sea, porque yo, Claro. haber puesto esto. ¿Por qué ha sido una puñalada? Mis primeros 2, 3, 4 años de pulpo, 2, 3, digamos, más, me costaron muchos millones por consejos o peticiones de mi board que yo malinterpreté, yo llevé a cabo, hipotequé la compañía en muchas situaciones. Y algunos de los mejores consejos que he recibido han sido de inversores que no son inversores. Y yo siempre cuento el caso de Juan Abadi de Castec, que me cambió la compañía con un café. Juan, ¿no? Ahora está en Dolarat, ¿no? Triunfando.
Increíble. Pero a mí, Juan, y le he dado las gracias 1.000.000 de veces, ¿no? Me dijo un par de cosas. Pero, ¿sabes qué me pasó a mí al principio? Recuerdo llevar un board, ¿no? Y, oye, pues teníamos un ticket muy bajo por cada vehículo en Pulpo, ¿no? Y Correcto. entonces llegamos y dijimos, ok, oye, pues queremos firmar 80.000 vehículos. Imaginarás, no acabamos ni en 6.000, ¿no? O ni en 5.000, ¿no? Claro, pues ya sabes, ¿no? Esta diferencia. Ah, ok, ¿no? Y el board, oye, pues hay que subir el revenue por vehículo. ¿Sabes a qué me llevó eso? A construir un Frankenstein, a crear features para intentar Claro. subir el valor sin que ninguna estuviese bien armada, con lo cual, ¿por qué además digo que hipotequé la compañía? Porque ese Frankenstein no, costó luego mucho dinero cambiarlo y transformarlo a lo que hay ahora. Eh, ¿Cuál fue, por qué Pulpo Pay me acaba de crecer ahora o crece a un ritmo bárbaro? Pulpo Pay nació literal hace 22 meses. Y nosotros al principio decidimos cuáles iban a ser nuestras métricas de éxito. Y lo hicimos para no tener el hindsight bias, ¿no? Ese sesgo de Claro. retrospectiva de mirar para atrás y poner los puntos al final, ¿no? Sino llegamos y dijimos, oye, para nosotros el éxito va a ser cada semana vamos a medir el volumen consumido y semana a semana tenemos que crecer por lo menos un mínimo de un 5% cada semana el primer año. Esa era nuestra métrica. Ya, el resto nos da igual, pero construimos Interesante. definiendo antes el camino. ¿Qué hizo Pulpo Pay? Pues crecer así, evidentemente, ¿no? Correcto. Claro, ahí ya fue no voy a priorizar ni el revenue, no, llegará después. Es más, arrancamos dándolo gratis el año 1. Correcto. Gratis. Correcto. Y ahora estoy empezando, bueno, sí, justo, ahora estamos empezando a convertir a pago a los que se lo dimos gratis al principio. Y, ¿sabes? Entonces, Totalmente. hubiera seguido esos consejos y que me los dieron con todo el cariño del mundo, evidentemente, Claro. y con toda la razón también. Paris, aquí estamos para construir una empresa, ¿sabes? Y no basta, pero es mi culpa malinterpretarlo y ejecutarlo mal, de alguna manera, No, ¿no? bueno, no sé, aquí el tema de igual malinterpretarlo también es un poco, hay cosas que jalan y hay cosas que no jalan, y eventualmente, como dices tú, la decisión última y la responsabilidad última es del emprendedor, y creo que los inversionistas tenemos que entender eso, ¿no? Y celebro que digas, es algo que yo hice mal, porque parte de lo que termina sucediendo en estas conversaciones en one-on-ones con emprendedores, de repente es, oye, pues si me dijiste qué tenía que hacer como emprendedor y lo hice y me fue mal, puta, pues es bronca tuya. Y en realidad, parte de construir este partnership de iguales es, vamos a buscar pensar juntos, hacer las preguntas correctas, pues para ir generando estas soluciones o estos planteamientos estratégicos que hagan más sentido, ¿no? Completamente de acuerdo. Oye, te quiero picar un poquito de un tema que me pareció súper interesante en el libro. Y, a ver, yo al emprendedor en general lo veo como un fuera de serie. O sea, es un tipo siendo como un poco romántico, pero también tratando como de otra vez hacer un arquetipo. El emprendedor es una persona valiente, un poco loca, que tiene una agenda realmente de cambio, que quiere mejorar algo en la vida de los demás, quiere hacer dinero en el camino y etcétera. Y la premisa básica del libro es, todos creemos que somos más inteligentes de lo que somos. Hay 3 o 4 capítulos específicos alrededor de no tienes ni idea de lo que estás haciendo, pero crees que sí. Hay todo un tema alrededor del tema de superioridad intelectual y tomo decisiones y yo creo que le entendí, pero la realidad es que tomé las decisiones por 20,000 circunstancias diferentes y ni siquiera me di cuenta. Ayúdame, y creo que el ejercicio de leer este libro en muchos sentidos, si eres una persona pensante, te va a ayudar a replantear muchas de las cosas pero ¿cómo concilias esta historia de you're not as smart as you think, ¿no? Con you need to be smart enough para construir una empresa. ¿Cómo es casi bipolar el planteamiento? ¿Cómo lo juntas? A ver, yo es que creo, a ver, creo que para construir una compañía no necesariamente tienes que ser el más listo o el más inteligente. Creo que los skills
que necesitas son otros, en mi Ok. opinión. ¿Vale? El, por ejemplo, yo creo que mi principal skill es saberme rodear de gente más inteligente que yo. Justo. Eso, ese a mí. Que, by the way, es medio bullshit, porque tú tienes que ser lo suficientemente inteligente Sí, para ver a esa gente inteligente. sí, sé que. Entonces, ay, let me call your crap there. O sea, y lo digo con todo el corazón, o sea, con todo el cariño. Sí, pero sí estamos de acuerdo que hay ciertas cosas en las que tú sabes que no eres el mejor, que las Bueno, puedes complementar. y viene en el libro, ¿no? Hay el principio este de Duncan, Duncan, sí, creo que es, que El dice, Tim, oye, la gente típicamente no sabe que no sabe. Y ese es un riesgo grandísimo, ¿no? Dunning-Kruger, justo. Esto es, No, eso, sí, exacto. justo. Aquí es como hay muchísima gente que cree que sabe mucho más de lo que realmente sabe. ¿Vale? Y eso es súper común. Que de hecho esto, o sea, déjame que pongamos un punto en este sesgo y lo retomamos con IA ahora, otra vez, Va, porque de este es acuerdo. súper mega fan. Me encanta, esto está mucho, es interesante, ¿no? O sea, te hablaba de emprender justo Sí, eso, ¿no? Es el que creo que hay ciertos valores más allá de ser inteligente, que creo que lo de tienes que acuerdo. ser, obvio, ¿no? O sea, si no, Sin no, duda. no tienes esto, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, la principal cualidad de un emprendedor es saber gestionar la incertidumbre, que creo que no estamos preparados para eso porque a nadie le han educado a eso desde pequeño. Nosotros somos, y las siguientes generaciones venimos de que nos hayan contado que la vida es lineal hacia arriba y ascendente. Estudias, haces la carrera, vas a acabar la carrera, encuentras un trabajo, cada año te van a subir el sueldo y creces, y te vas a casar, hipoteca y tu coche, y bla, 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 bla. Y la vida es Correcto. ascendente. Y eso es lo que nos han enseñado. Y la vida es pura incertidumbre. Y en el momento en el que llegas y te encuentras que pierdes el trabajo, y que pasa no sé qué, y que no sé qué, y tal. Claro, eso multiplícalo por 10 cuando emprendes. Porque además hay 100.000 factores de los cuales no eres consciente. Yo no puedo controlar que un competidor mío levante más dinero. Yo no puedo No, claro, controlar que mi cliente construya una solución propia. Yo no puedo controlar, en muchas cosas que no puedo controlar por más inteligente que sea, ¿no? totalmente. Ese aspecto. Y al final esto me lleva a que creo que el ownership es la otra de las cualidades importantes que hay aquí. Interesante. Tienes que ser dueño de tus éxitos y dueño de tus fracasos de alguna forma. Que me acuerdo siempre, a mí me encanta, me encanta que Guillermo del Toro, casi más como filósofo que como director, y tiene de una frase que le oí en una conferencia que me encantó, que él dijo que el éxito es cagarla bajo tus propios términos. Está buenísimo Sí. eso. Soy muy fan, Claro, soy muy fan y la tengo muy presente siempre, que tiene claro. que ver con lo que hablábamos antes de emprendedores e inversores, ¿no? ¿Por qué? Porque que al final, si tú vienes a mí, o sea, imagínate que tú inviertes en pulpo, vienes a mí y me dices cosas y yo las hago, oye, el problema es tuyo, pero yo he fracasado porque yo no he hecho lo que yo quería hacer. Si yo hago mi playbook, yo hago como yo lo quiero hacer en pulpo, oye, si quiebro, a ver, está mal, no quiero quebrar, pero la cagué en mis propios términos. Seguramente la siguiente me salga bien, porque he aprendido. Diez por Si la ciento. cago bajo términos ajenos, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Es horrible, ¿no? Y eso, ahí también ponle todo tipo de sesgos on top, ¿no? Totalmente de Esa es acuerdo la que contigo. creo que es esa relación que cierra esa pregunta, ¿no? Que hablábamos ahí, ¿sabes? Al final, Totalmente. dime lo que tú quieras, pero al final la responsabilidad última es mía. Aquí el que está día a día soy yo. Si sale mal, es mi responsabilidad. Ahora bien, si fracaso, mínimo me quiero llevar cosas. O que todos nos podamos llevar cosas, ¿eh? Porque así la Totalmente. siguiente sabemos que nos va a salir mejor. Y está bien, y no pasa nada. ¿Sabes? Absolutamente. Absolutamente. Oye, hay un par de temas que me gustaría tocar también, ya más en lo personal. Em, el libro habla mucho de una manera de autoconocimiento muy particular, porque te muestra que eres tonto en ciertos temas, pero hay una lección. Y hay dos o tres cosas que me encantaría oír un poco tus pensamientos al respecto. Por ejemplo, uno de ellos habla y me hizo mucho pensar. Yo soy muy fan
de Game of Thrones. Me encanta Game of Thrones. Lo he visto 4 o 5 veces y cada vez que lo veo, veo cosas diferentes. Y hay un capítulo que se llama Learned Helplessness. A Y ver, mi edición, el página 205, es este proceso en donde las cosas no te salen bien y, y aprendes a que no te pase, a que no te salgan bien, ¿no? O sea, lo que dice es, el misconception es, estás en una mala situación y vas a hacer todo lo posible para salir de ahí, y la realidad es, tú crees que no estás en control de tu destino y vas a aceptar y vas a rendirte a cualquier situación en la que estés. Y lo ligo con Game of Thrones. No, hay un personaje que se llama Theon Greyjoy, que es un príncipe de una de estas casas. Lo toman prisionero y literalmente lo rompen psicológicamente. O sea, el que lo toma, el que lo tomó como prisionero, lo humilla, lo veja, lo lastima, a un punto donde lo castra, hasta donde lo rompe como persona. Y hay un momento donde lo van a rescatar y el güey no quiere salir por miedo, porque ya aceptó esa situación. Es una situación muy extrema, ¿no? Pero me parece, bueno, y eso lo junto con el self-handicapping, que, que tiene que ver con eso de no me voy a arriesgar porque no quiero exponerme a que las cosas no me salgan. Y esos dos elementos en el construido intelectual de un emprendedor suceden mucho. O sea, ¿cómo le das la vuelta a vivir día a día con con esos constructos mentales que tenemos y al mismo tiempo sales a seguir queriendo construir algo? Cuéntanos un poquito cómo le haces eso. esto son súper interesantes porque realmente llevan a esa desesperanza de que no hay nada que puedas hacer nunca, ¿no? Correcto. Uno esto que creo que al final, por eso también los emprendedores de alguna manera somos, o se dice que es la profesión en la que hay más sociópatas, ¿no? Seguramente hay No hay algo, duda. hay algo wired en nuestros cerebros que funciona diferente. O sea, porque obvio yo ahí, o sea, la mitad de las noches, ¿no? Yo, como dice Ben Horowitz, duermo como un bebé, ¿no? Me levanto a las 3 de la madrugada y me pongo a llorar, ¿sabes? Entonces, Totalmente. claro, eso pasa, eso es normal, ¿no? Pero de alguna forma, yo es que no acepte mi destino o no acepte que las cosas se salen mal. Seguramente pueden salir mal un montón de las cosas que decidimos a diario. Yo, mi enfoque es, voy a intentar hacer bien las cosas que están en mi mano. Está, lo que yo pueda controlar. Y seguramente, si lo haces bien, va a acabar saliendo bien. O sea, eh, estaremos todos de acuerdo que hay, hay una, hay una, hay un alta porcentaje de suerte, que no me gusta la palabra suerte porque no No, a mí creo, tampoco. ¿no? Pero digamos, de azar, ¿no? De que Entiendo eso. pues fuiste el primero y pasó no sé qué, y tu competidor quebró y te quedaste con esto. O fuiste capaz de levantar 30 millones de dólares en lugar de 10 y eso te ayudó a tener más vida y reinventarte. No sé, lo que tú quieras, ¿eh? O abriste en Correcto. Estados Unidos en vez de abrir en, no, Nicaragua, que igual ahí es más complicado que un emprendedor salga. O, ¿sabes? Claro. Hay como mil cosas, pero si tú manejas bien lo que tú haces, mínimo lo que está bajo tu mano, si lo intentas hacer lo mejor que puedes, creo que hay altísimas probabilidades de que salga bien. Si lo que estás es, te levantas pensando en lo que puede salir mal, No, vamos, bueno, ya drama de día, ¿sabes? claro. Y es más, fíjate esto, ¿eh? El Pulpo, como compañía, también empezó a ir mejor el día en el que conseguí bloquear los bomberazos que me llegaban por la mañana. Eso sí fue hablé con mi equipo, con C-Levels, y dije, oye, yo no puedo arrancar el día con bomberazos, porque si arranco, ese día has perdido. Perdido You para got mí, lucky killing me. abrir Sí, cosas, hacer más cosas y ayudar y ser la caja de herramientas que debería ser, claro, claro. ¿sabes? Y me lo Eso. frenaron. En el momento en el que me lo frenaron, las cosas van mejor. Pero, y ellos luego se lo frenan. Y para ellos las Bueno, cosas están mejor. Y el efecto es compuesto.
¿no? Pero que creo que es controla lo que tienes bajo tu manga, tu manga. O sea, lo que tú puedes hacer con tu mano. Lo que no, es que, o sea, ¿de qué vale frustrarte por algo que no puedes hacer? Es que no tiene sentido. Sí. Fíjate que para mí este libro fue un libro súper interesante en términos de emprendimiento por temas de liderazgo, pero de construcción de equipo, de producto. Habla temas de branding súper interesantes. Todo este tema de los fanboys y cómo construimos literalmente tribus dentro de las organizaciones, pero también del lado de los clientes para conectar. Al final del día, todo esto se trata de conectar. Para mí, el tema que me llevo cada vez que hablo con un emprendedor es qué tanto puedes conectar con él y qué tanto está él conectando con lo que está tratando de construir y con quien va a comprar lo que está construyendo, ¿no? Fue una experiencia lindísima leerlo. Ya nos vamos medio acercando a los tiempos que tenemos para la conversación de hoy. ¿Qué cosas no platicamos que tendríamos que platicar y por las cuales alguien tendría que leer este libro o le recomendaríamos que leyera este libro, mi querido Baris? Mira, creo que sería bueno, a ver, diría dos cosas. Una es A ver, retomar el Dunning-Kruger, que es interesante, que a mí me venga. gusta porque todos pecamos de eso. O sea, Sí, todos, muchísimos momentos creemos que sabemos más de cosas de las que realmente sabemos. Y yo diría, ahora estamos viviendo una época en la que tenemos que ser conscientes del Dunning-Kruger de los demás y 100%. entonces con IA. O sea, yo he oído gente que no tiene ni idea dando conferencias y que luego le preguntas algo y no sabe. ¿Sabes qué o no? Yo tampoco, no, obvio, ¿no? Sí, Pero eso genera mucho cantamañanas al que seguimos, escuchamos totalmente. y no sabes. O sea, no saben de qué hablan, ¿no? Y es peligrosísimo para emprendedor. Y déjame incluso construir sobre eso. Parte del problema aquí y el bias del que estamos hablando es justamente del pensar que sabes más de las cosas. No es lo mismo tener información que saber de las cosas. Efectivamente. Parte del problema es que hoy tenemos una disponibilidad de información y además tenemos plataformas que nos ayudan a racionalizar información disponible, que no forzosamente quiere decir que sepamos, Claro. pero, pero ya estás articulado. O sea, yo, por ejemplo, antes de entrar en esta conversación, me metí a Gemini y le puse, oye, ayúdame con talking points para mi conversación en tono del podcast con Evaristo de este libro y tal, y me dio algo muy articulado. Y creo que el gran riesgo que tenemos hoy en día es creer que porque recibimos respuestas hechas, recetas hechas, puntos articulados, tenemos la experiencia que conlleva el conocimiento. No es el caso. Tenemos la información, pero no forzosamente tenemos el conocimiento. Y además, ojo, esa información llega con sesgos también. La IA También. tiene sesgos. Y uno peligrosísimo es el de confirmación. Te confirma Correcto. un montón de cosas que no te tiene que confirmar. Uy, qué cierto es ese punto. Hay que filtrar también un poco eh, eso que recibimos, ¿no? Y meterle Sí, cabeza y no darlo por sentado, ¿no? Siempre se comparten de manera random en LinkedIn tal, o en X, esos megaprompts, ¿no? Yo pongo esto para que ChatGPT no esté sesgado. Lo va a estar de alguna manera porque hay humanos que lo están alimentando y claro. porque es natural. O sea, es algo propio, ¿no? Y hay otro sesgo que creo que además le apunté para sacar, que a mí me encanta, que aplica mucho y creo que hará que mucha gente lea el libro. Y a mí me encanta el Texas Sharpshooter Fallacy. Ah, está buenísimo. Tienes toda la razón. Qué bueno que lo sacas. Ese es uno que yo uso mucho en la vida para explicarme a mí mismo un montón de cosas. El sesgo del francotirador de Texas, ¿no? Es, para quien no lo Sí, sepa, sí, sí, muy importante. imagínate un granero en Texas, ¿no? El cual disparas al azar y después de los disparos pintas la diana. Ah, no, cabrón, qué De fácil. los que están cerca, Listo. pintas la diana y entonces parece que le pegaste a la diana todas las veces. Efectivamente, lo peor de todo es que nuestro cerebro funciona así. Sí, Nuestro cerebro pone la diana después de los sí, tiros nuevos. Y eso sí. sirve, por ejemplo, para llegar y decir que tal campaña de marketing funciona o no funciona. O O no eso funciona. sirve para llegar y decir que, ¿sabes? Un montón de cosas. Eso sirve para el horóscopo. Es que me dijeron que no sé qué.
¿no? Y colocas la diana después porque te dijeron que te iba a ir bien en el amor y esa semana ligaste, ¿no? Pero el resto de cosas, tu cerebro ya no pone la diana ahí. Creo que ser consciente de ese tipo, y hay otros muchísimos que no hemos hablado, creo que para cualquier persona, y no emprendedor, creo que es importante el 100%. mínimo para que seamos conscientes de que no somos tan inteligentes como queremos, o que incluso nuestra memoria en nuestra cabeza no funciona como creemos que funciona, que creemos que es una cámara fotográfica y no funciona como tal. Y tenemos hasta recuerdos que no son nuestros. O sea, que eso es lo más duro que hay en esto, ¿no? O sea, que creemos que hemos vivido cosas que vivió un primo nuestro cuando era pequeño o que te contó un amigo hace 20 años de una borrachera. Y que las volviste tuyas, ¿verdad? Sí. Fíjate que qué bueno que tocas ese tema antes de que empecemos a despedirnos. No sabes cómo me resonó el tema de la memoria. Yo tengo muy mala memoria, o sea, mi memoria es más como de experiencias que cronológica. O sea, hay gente que tiene esta capacidad de recordar en el tiempo, momentos. Yo no soy así. Yo me acuerdo mucho como de experiencias. Y algo que me encantó del libro es cuando habla de la memoria y que dice, la memoria se reconstruye cada vez que recuerdas y se reconstruye con base en tus experiencias, en tu momento, en tu estado de ánimo, del momento en el que estás recordando. Y se vuelve tan tremendamente subjetivo que te pone en una situación donde la verdad ya no importa tanto lo que pasó. Sí. Lo que realmente importa es de este momento hacia adelante, con base en datos y justo como acabas de decir, sin tratar de poner la diana en donde te va a confirmar lo que andabas buscando. Em, muy interesante verlo de esa forma. Creo que para mí el libro fue un espejo como para verme de manera muy distinta a como yo me concibo y ayudarme a ser un poco más, no, mucho más humilde, que evidentemente todavía tengo mucho que trabajar en eso, pero para hacer mejor las cosas. Sí. Qué buen punto, ¿eh? Yo sí creo que es un libro que te hace humilde. Y de hecho, creo que la humildad, o sea, que creo que hay como 3, 4 valores que son los únicos con los que realmente, de manera natural, si trabajas esos valores, puedes contrarrestar un poquito el peso de muchos sesgos, ¿no? El primero para mí es la humildad. Si eres humilde, más fácil vas a aceptar otras cosas, vas a estar más abierto, más Sí, dispuesto. La apertura, ¿no? Igual, sí, totalmente. curiosidad, que creo que es crítico, ser La curioso. curiosidad. La autocrítica, ¿no? Eh, esas 4 cosas, ¿no? Digamos, que creo que si fuésemos capaces de trabajar esos 4 valores, que ahora, mira, voy a ir ahora a ChatGPT y le voy a decir, oye, échame una mano a mejorar cosas, ¿no? Ejercicios para mejorar en esto. Pero, Claro. y ojo, que ser humilde es complicado siendo emprendedor porque No, te hace sin duda. falta cierta soberbia, ¿no? 100%. Lo consigues. Y para ti también, si no, en quién inviertes, no en nadie. O sea, es importante, pero creo que hay que saberlo manejar correctamente en las situaciones adecuadas, ¿no? Y en un mundo donde es totalmente polarizado, donde cada lado de la polarización recibe una cantidad de información que reconfirma sus posiciones y en donde el hecho de que parezcas te lleva muy cerca a ser, al menos ¿cómo se dice? En el colectivo, en el pensamiento colectivo. No quiere decir que seas, Sí, pero ya te ves, es como los que nos gusta el ciclismo, ¿eh? No importa cómo le des, importa cómo te ves. sí. Este, aquí es casi igual, o sea, el emprendedor que sale en 2,500 eventos y que el arma de jamón y tal, ya es el prototipo del emprendedor y no forzosamente el que está generando los resultados, ¿no? Literal, justo. Tenemos a veces ejemplos que no son los correctos. Nos pasa, todos hemos estado ahí, todos nos hemos fijado en gente y hemos tomado consejos de gente que a lo mejor luego pues no sabían de lo que hablaban y tú no pudiste poner el filtro, ¿no?
O sea, yo cada 100%. vez, y aún más siempre lo digo cuando voy a charlas y todo eso, ¿no? Que no hay recetas, ¿eh? O sea, yo cuento lo que yo he vivido, Claro. pero yo tuviese unas recetas, seguramente este podcast lo estaría haciendo desde mi yate en Sicilia. ¿Sabes o no? Pero no es el caso. O no lo hubieras querido hacer, que esa es la otra opción. No, seguro sí, que me encantan los libros y me encanta leer y conectamos muy bien, ¿sabes? O sea, Sí, no, o sea, este es un podcast que he disfrutado de verdad, Fabriz, te digo en serio. Lo he gracias. disfrutado de verdad. Porque a mí me encanta mucho leer y leo mucho. No Sí, leo por cantidad y te uno un poco por lo que tú hablabas antes. Yo también tengo mala memoria. A mí me gusta leer muchísimo, de muchísimos temas súper diferentes, correcto. pero leo por el pozo que me dejan. O sea, yo no Claro, necesariamente me acuerdo de qué hablaba libro que me leí hace 4 años. No me acuerdo. Pero sí sé que me dejó un pozo o me dejó claro, ciertos conocimientos o forjó mi claro. cerebro para vivir la vida de otra manera, ¿no? Y Claro. eso es lo que creo que suma de leer. Por eso esto me encanta. Pues, Coincido totalmente. Te tomo la palabra para que cuando estés en tu yate, hagamos otro de estos, de hecho, otro libro. Eh, Siempre hacemos una dinámica, Baris, cuando estamos ya terminando. ¿Cuáles son las 3, 4 o 5 cosas con las que o razones por las cuales tiene que leer este libro alguien que escuche el podcast? mira, el primero, clarísimo, o sea, porque que hemos sacado todos estos temas, pero Sí, te lo ordeno, ¿no? El, el primero, ser consciente que no somos tan inteligentes como somos. O que coincido. no estamos eh, eh, constantemente tomando las decisiones correctas o que no tenemos la razón necesariamente, ¿no? Y que creo que eso es el primer punto que le aplica a todo el mundo, ¿no? Luego, Coincido. o divido en dos. Si el que lo escucha esto es emprendedor o no es emprendedor, ¿vale? Si es emprendedor, que creo que hay muchísimas lecciones de cómo poder operar mejor una compañía, ¿no? Ejemplo, el groupthink que veíamos, ¿no? El, Totalmente. o sea, hay mil, ¿no? Que aplican, que hemos hablado en el pasado. Y después, si no eres emprendedor, creo que todos estos sesgos también aplican en la vida real, que a mí es lo que Correcto. más me gusta. Que De acuerdo. todos realmente te pueden ayudar a entender mejor el mundo, de alguna manera. Porque tu cerebro, pero también el de la persona con la que estás hablando, se rige bajo las mismas reglas. Y son, Claro. ¿sabes? O sea, sí creo que es libro casi diría que se debería leer en primaria. De acuerdo. No, y si lo que quieres es conectar y comunicarte, más vale que entiendas cómo piensa la persona de enfrente, o sea, no Sin hay duda. duda, sí. Sin duda, sin duda. Pues mil gracias, Baris. La verdad es que ha sido un ejercicio súper divertido. Como dices, es increíble lo bien que fluyó la conversación. Creo que escogiste un libro espectacular y te aprecio mucho tanto el tiempo para que habláramos de esto, la honestidad, la sencillez con la que planteas muchas de las cosas que viven en Pulpo y en Pulpo Pay. Y pues simplemente agradecerte muchísimo porque al final del día, tema que tocaste, la curiosidad y las ganas de aprender, creo que son las cosas que van a construir un ecosistema de emprendimiento mucho más fuerte, bro. Sin duda. Y, y yo No, realmente estoy totalmente convencido que el emprendimiento es ese motor económico que necesitamos para generar un mejor mundo. estoy Eh, también ahí muy de acuerdo contigo. Y tiene ese sentido. Si somos mejores personas, vamos a ser mejores emprendedores. Si de somos acuerdo. más conscientes de nuestros límites, seremos a su vez también mejores y construiremos en el fondo un mundo mejor, ¿no? Como tú dices. 100%. Estoy muy de acuerdo Aunque contigo. suene romántico, Pero es verdad, 100%. pero es verdad. O Seamos sea, románticos, que joder, que no se puede o qué. Claro que sí. Ya está. Te mando un abrazo fuertísimo, te agradezco mucho otra vez y y pues nada, muchas gracias por esta recomendación y vamos a incluir tus redes sociales para que quien escuche esto pues también esté en contacto contigo y tenga el beneficio pues eventualmente en algún momento de platicar o de contactarte o etcétera. perfecto. Gracias. Mira, perfecto. Pues ya está. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchen. Propongan libros, propongan emprendedores que nos puedan acompañar.
recomienden el podcast. De lo que se trata es de ir generando cada vez un movimiento de lectura y de aprendizaje, y que el emprendimiento siga siendo esta gran plataforma de conexión y al mismo tiempo de crecimiento económico en Latinoamérica. Mil gracias y pues, nos vemos pronto.